Buenas noches, seguimos pensando, seguimos razonando sobre esta nueva Argentina que nos llena de expectativas. También nos da algunas incertidumbres, algunas cuestiones grises que uno dice, ¿esto para dónde agarrará? Esa sensación que tenemos todos, o por lo menos muchos de los que siguen nuestro programa, de que seguro que estas recetas que estamos aplicando, seguro que van a hacer una Argentina mejor. Pero, y el mientras tanto, y ese dolor de parto, ¿cuánto dolerá, digamos, y a cuánta gente afectará? Hay como un problema de largo plazo muy bueno, muy promisorio, y corto plazo que, ay, ¿cuánto tiempo dura esto? Porque se está poniendo difícil. Hoy vamos a ver esa faceta. Tenemos un entrevistado de lujo, como es Manuel Tagle, con una perspectiva. También tenemos otros entrevistados que son... ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de aquellos raperos que de un barrio habían surgido? Y bueno, de aquello del momento en donde nosotros empezamos a ponerle foco a hoy, se están haciendo cada vez más famosos. De hecho, en algún momento le vamos a tener que pedir entrevistas anticipadas de tan famosos que se han vuelto. Bueno, dos miradas, los dos con la misma idea de que aquí el progreso hay que ponerle el lomo y progresar, con un buen largo plazo, con un corto plazo que genera algunas incertidumbres. De eso va a ser el programa de hoy. Todo esto que hablamos, sin duda, es parte de la cultura del cambio. Quería invitarlos a ver sobre las reformas estructurales que nos faltan. Nosotros decimos todo lo que falta del cambio, de ese cambio profundo para que Argentina sea mucho más equitativa, para que paguen todos impuestos, para que todos lleguen a aprovechar los programas que se generan desde los gobiernos, que no queden muertos sin ejecutar en un escritorio. Bueno, faltan muchísimas cosas por hacer. Este señor Pazos es un experto mexicano que nos habla de los beneficios que traen esas reformas estructurales en momentos como este. Impuestos generales, con tasas iguales, con menores tasas, sin excepciones, porque las excepciones, la experiencia nos lo dice en México, no son para los pobres, sino para los grupos organizados. Entonces hay que hacer una reforma fiscal que facilite al empleador, al pequeño empresario, al mediano empresario, ahorrar, invertir, porque si no, el gran empresario también se va a China, se va a la India y nosotros nos quedamos sin empleos. Bueno, el problema de las reformas estructurales es que beneficia a los ciudadanos no organizados, que es la mayoría, y perjudica a grupos organizados, por ejemplo, a sindicatos que viven de vender protección, a empleados que no tienen la capacidad muchas veces para ser empleados. Porque una cosa es el empresario privado, que es muy frecuente, se convierte en socio de un funcionario, por ejemplo, para comprar un terreno al gobierno que vale 10 millones de dólares y se los compran en 500,000 dólares, que ese es un tipo de tranza muy frecuente, o venderle un terreno que vale medio millón de dólares al gobierno en 10 millones. Entonces hay una sociedad entre un funcionario que falsifica avalúos y un empresario que es el dueño del terreno. Ahí son socios de la corrupción. Pero cuando a mí, para abrir una empresa, como pasó con Walmart en México, me piden dinero para construir, pues yo no soy socio de la corrupción, soy simplemente víctima de una extorsión. Como cuando hay un secuestro y se le da dinero a los secuestradores, pues no soy socio de los secuestradores, es víctima de una extorsión. Entonces tenemos que hay sobrereglamentación que propicia la corrupción, que convierte a muchos ciudadanos en rehenes del funcionario que siempre ante la amenaza de meterlo a la cárcel, de pagar una multa, de no darle un permiso, recibe dinero. Y ahí el ciudadano es extorsionado. ¿Cuál es la solución? Reducir los permisos, facilitar los permisos y suprimir la regulación innecesaria. Las excepciones no son para los pobres, sino para los grupos organizados. La verdad que yo digo que tenemos que sostener el gasto del Estado, todos o los más posibles. Resulta que los jueces y todo el sistema judicial dicen nosotros no. Y voy a ser
jurídicamente incorrecta, Sebastián. Yo no soy abogada, como él, pero confío que el sentido común nos tiene que guiar en esto. Hace unos 15 años, 20 años, discutíamos las jubilaciones de privilegio y las logramos sacar. Y eso fue sentido común aplicado porque había algunos vivillos que se habían aprovechado de la ocasión. Los jueces de Argentina no pagan ganancias, pero en otros lados sí las pagan. Acá hay un artículo constitucional que dicen que no se les puede reducir el sueldo por ningún motivo. Pero supónganse que esté bien, que no lo paguen. Y entonces, ¿por qué les cobramos el IVA? ¿Por qué les cobramos bienes personales? Por lo menos a mí no me queda claro. Y si ellos tuvieran que estar libres de toda extorsión, ¿por qué recibe ese beneficio el empleado jerárquico que paga ganancias, que correspondería que pague ganancias y también se salva de pagarlas? O el juez jubilado, que no tiene que dictar ninguna sentencia. Realmente yo creo que en la medida que todos paguen, va a ser mucho más fácil de sobrellevar este gasto del Estado, sobre todo porque tenemos ese 30% de pobres en la Argentina. Por eso vuelvo al comentario inicial, las excepciones no son para los pobres, sino para los grupos organizados. Muy bien, sabroso el comentario de Carmen. Vamos al siguiente video y ya nuestro primer entrevistado, Gloria Álvarez, que varias veces estuvo en nuestro programa a través de videos, estuvo por Córdoba, nosotros estuvimos invitados, muy bien ella, junto con el chileno, se me ha ido el nombre ahora. Kaiser han presentado un libro que digamos, enumera los males del populismo en Latinoamérica. Y para recrear un poco lo que ella dijo personalmente aquí en Córdoba, traemos este video a colación y luego Manuel Taglia aquí en piso. A ver. Cuando las familias primitivas se unieron para defenderse y formaron ejércitos, nació el Estado, que brindaba seguridad y protección. Todos los ciudadanos delegaban en el Estado el derecho a ejercer la violencia. Inmediatamente, la segunda función del Estado surgió de los acuerdos libres entre las personas que vivían en comunidad, y esta fue la de servir de árbitro cada vez que hubiera una disputa o un conflicto entre los ciudadanos. Si había un robo, asesinato o fraude, se suponía que el Estado entraba para escuchar a ambas partes, administrar justicia y el castigo correspondiente, respetando los derechos de cada uno. Paralelamente, las familias que conformaban una comunidad se pusieron de acuerdo para construir murallas y más adelante cloacas, acueductos, plazas y edificios de obra pública, haciendo así la tercera función del Estado, que vino a ser construir obras de interés común. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, todas esas funciones fueron recopiladas en escritos que hoy conocemos como constituciones. Así, los ciudadanos tuvieron nuevamente el derecho de elegir a sus gobernantes y surgieron tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno con funciones específicas y también con el objetivo de que fueran limitándose los unos a los otros para que el poder no se acumulara en uno solo. Finalmente, a finales del siglo XIX, se implementan otras dos funciones. La primera, la salud pública, hospitales, campañas de vacunación y prevención de enfermedades, y también la educación pública en escuelas controladas por el Estado. Ya entrado el siglo XX, ya estaban los estados en pleno funcionamiento con todas sus funciones básicas. La economía seguía creciendo a un ritmo del 5% anual y aún así las funciones del Estado también se incrementaban con este crecimiento económico. Pero todo cambió cuando vino la crisis mundial de 1930 y Estados Unidos, al mismo tiempo que trataba de pelear contra la crisis, la prolongó por las diferentes decisiones que el Estado fue tomando. Hasta ese momento, las crisis de los países se
recuperaban, pues sin grandes cambios en el sistema, y tardaba más o menos 1 o 2 años en volverse a recuperar de una debacle económica. Pero a partir de la década de los 30, apoyados con las tesis del economista Maynard Keynes, el Estado encontró una excusa para sobreexpandirse y volverse él entonces el responsable del crecimiento económico, hacerse cargo de los ancianos y de otras funciones dentro de la sociedad. El Estado empezó a crecer más rápido que la producción privada, de manera tal que la única manera de sostenerlo fue el permanente aumento de los impuestos, del endeudamiento, que no es otra cosa que mayores tributos que pagarás en el futuro, y en ocasiones del impuesto inflacionario, que es el que más pesa sobre los pobres. Con cada recesión, el Estado crecía, mientras el sector productivo se reducía. Cuando la economía volvía a crecer, el Estado no se achicaba, y año con año la proporción del gasto público sobre el PIB fue creciendo progresivamente. Bueno, muy bien, lo hemos invitado a nuestro amigo Manuel Tagle. Gracias por venir, Manuel. Gracias a ustedes. Un poco la idea de los chivilitenses es que hay una nueva etapa en donde se vuelen tiempos de libertad, de apertura económica, de integración al mundo. Lo estamos viendo a Macri hoy hablando allí en la ONU en nombre de los argentinos. Y en principio ese mundo genera expectativa, aunque también genera algunos temores. Ayúdanos a soñar de que eso va a ser mejor, digamos. Bueno, yo estoy convencido que vamos a una Argentina realmente con un crecimiento muy fuerte, con un progreso económico sustentable, porque estas políticas que Macri está instrumentando, que aún no ha podido hacer lo que realmente tiene que hacer, porque hay una situación heredada muy complicada, socialmente muy complicada, está actuando con suma prudencia para no afectar los intereses de los más vulnerables. Pero lo importante es que el lineamiento general que está dando Macri es el lineamiento en el sentido correcto, y esto va a generar obviamente desarrollo y crecimiento, va a haber inversiones. Todos se quejan porque todavía no llegaron, pero ya hay inversiones en el país, ya hay otro ambiente en los empresarios, hay otro ambiente en la sociedad, y hay sectores que están empezando a incrementar y a reverdecer, digamos, como, bueno, algunos supermercados están vendiendo más, los automóviles, etcétera. Hay una serie de sectores que están empezando a mostrar síntomas de recuperación. Y bueno, esto no falló en ninguna parte del mundo. Los sistemas liberales de economía de mercado funcionan y dan resultados muy positivos. Lo que pasa es que hemos heredado una situación muy complicada y hay que pasar el despilfarro que dejó el populismo de los últimos 12 años, sobre todo. Y ese despilfarro generó un Estado, como decía Gloria Álvarez, muy sobredimensionado, pero se ha sobredimensionado el Estado, no por una decisión política, sino por una decisión económica. Una economía que no crece, que no genera la inclusión social, ni resuelve los problemas de la pobreza, porque es una economía que no tiene inversiones, que no tiene confianza, genera esa situación, entonces el Estado tiene que salir a sostener las falencias de su política económica con subsidios. Claro. Y tiene que sostener esa población que no encuentra trabajo, que no encuentra dónde dignamente ganarse la vida. Entonces, eso es lo triste de esta situación a que hemos llegado. Bueno, pero estos sistemas que se consideran perversos porque hay que introducir ajustes, no es tal. Es decir, yo creo que con la confianza que ha introducido Macri, el ajuste va a ser muy razonable, mucho más tolerable, pero aún falta un camino largo por recorrer. Lo importante es que los primeros pasos ya se han dado y en el sentido correcto. Allí la pregunta que nos hacíamos con Carmen, te hacemos la pregunta de abogado del diablo, como se dice, es, aunque a largo plazo yo creo que generalizadamente genera expectativas, inclusive en las encuestas donde le preguntan a la gente, ¿vas a estar mejor dentro de 5 años? Sí, dicen en general las encuestas que yo mismo hago a través de la consultora, digamos. Sin embargo, estos dolores de parto, este corto plazo, está generando mucha incertidumbre y algunos empiezan a decir, está muy lindo esto de la economía abierta, liberal, pero va a haber más desempleo, va a haber, alguno trae la década de los 90, dice, esto es parecido a los 90, digamos, o sea, el corto plazo genera miedo, digamos. Es un poco inevitable que este proceso de reacomodamiento genere algunas tensiones en algunos sectores y en los sectores más vulnerables. Para eso está el Estado, para tratar de amortiguar esa situación, que es lo que han hecho con la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo no es otra cosa que el síntoma elocuente del fracaso económico de la política del gobierno anterior.
Un gobierno que tiene éxito en su política económica no necesita una asignación universal por hijo. Claro. La necesitan para solventar esta situación. Y Macri también la ha incrementado. Pero bueno, yo creo que esto va a ser mucho menos doloroso de lo que la gente está pregonando. Además, ya hay un cambio de humor también en la sociedad en estos últimos 30 días, 60 días, se está notando un aumento de la confianza. Yo soy extremadamente optimista. Creo que Argentina merecía una chance como la que se está dando en este momento. Y el precio que hay que pagar, indudablemente que algo va a haber que pagarlo, pero lo importante es que el Estado esté atrás para tratar de que eso sea lo menos traumático posible y que los lineamientos de la economía generales sean los correctos para que el resto, que es la iniciativa privada, las inversiones, empiecen a generar un movimiento que puede ser muy asombroso. Sí, sí. Argentina asombró el mundo hasta el año 45. Estaba en el 7º lugar del mundo como país en bienestar, en desarrollo económico. Yo creo que va a volver a asombrar al mundo, tiene todas las condiciones. ¿Qué le dirías a los jóvenes de Córdoba, sobre todo? Porque a mí me parece que las oportunidades en Córdoba están un poquito más flacas todavía que en Buenos Aires. Bueno, yo creo que se van a ir dando actividades que van a mejorar. El sector agropecuario tiene un potencial enorme. El desarrollo que va a generar y el progreso que va a generar el sector agropecuario y las industrias vinculadas al sector agropecuario va a ser muy fuerte. Después vienen las obras de infraestructura también que van a lanzar, que ya están empezando y que se van a lanzar y que no se ha podido lanzar antes porque bueno, hay que tener los créditos internacionales, hay que armar las licitaciones, etcétera, pero va a haber una recomposición del país desde el punto de vista estructural muy fuerte. El país está sin obras de infraestructura, estamos completamente abandonados en materia de infraestructura, entonces todo eso es un camino muy largo por recorrer y obviamente que va a ir generando el bienestar que todos añoramos. Es posible que haya estos cimbronazos iniciales que son preocupantes para algunos sectores, pero se van a ir acomodando rápidamente. Julián de Diego decía, no estamos hace 4 meses en recesión, sino hace 4 años. Sí, así es. Bueno, yo quiero incorporar una reflexión y con eso la última pregunta, porque a primera vista las hipótesis de un mercado más abierto, mayor libertad y demás, en el común denominador dice, sí, eso va a beneficiar a las empresas, a los empresarios, digamos. Sin embargo, si uno piensa bien, a los que más beneficia son a las personas de las clases medias y de las clases populares, porque cuando se rompen los privilegios de la economía cerrada, yo puedo comprar autos más baratos, no por ayudar a la burguesía nacional que se desarrolla supuestamente en Ushuaia armando celulares, tengo que pagarlo más caro. O sea, la economía abierta, lejos de beneficiar a los empresarios, beneficia a los sectores medios. Y la pregunta en este caso es, ¿los empresarios en Argentina están dispuestos a jugar en la economía abierta, reglas, digamos, competencia globalizada? Porque, digo, esta reacción que tuvieron cuando se habló de China y ahí nomás salieron de otros, no, cierren todo, digamos, que no queremos competir, digamos. Ese es uno de los problemas de Argentina. Los empresarios no están comprometidos con las ideas de la libertad y del mercado libre. Tienen miedo a competir porque tienen miedo a no poder sobrevivir. Y yo creo que la apertura económica es fundamental. No se puede someter a los 40 y pico millones de habitantes que tiene Argentina a pagar precios caros por los productos manufacturados en Argentina para proteger empresarios que se enriquecen a costa de los consumidores del país. Entonces, esto es algo que hay que cambiar. Obviamente que si lo cambias de golpe puede generar cierre de fábricas, de empresas, que puede generar a su vez desempleo. Entonces, por lo tanto, hay que, como está haciendo creo que Macri, está anunciándolo, está diciendo hacia dónde vamos, pero hay que hacerlo con cierta prudencia y gradualismo. Bien. Tan es así que le dijo Prat Gay a todos los empresarios, señores, hagan gimnasia y bajen de peso en estos primeros 4 años, porque dentro de 4 años vamos a tener que competir en las Olimpiadas. Y bueno, esto significa apertura económica, servir a la comunidad realmente como corresponde y no abusar de los privilegios de las economías cerradas y enriquecerse a costa de los consumidores. Gracias, Manuel. Muchas gracias por haber venido. Bueno, cruzamos la banda y tenemos a 2 entrevistados en otro momento, en otro lugar del estudio. Tenemos zona de cuarentena en otra parte del estudio. Un minuto, sí. Contanos de qué se trata. Nosotros los conocimos gracias al proyecto con la Universidad Blas Pascal. Ellos son de Argüello y lo interesante es que a través de la poesía y el ritmo cuentan hacen lo su que filosofía. están viviendo. A ver, ¿cómo es esto? Yeah. Esto es zona de cuarentena. Zona de cuarentena.
Y así suena. Ahí va. Dice... No sé quién soy, ni sé si estoy en este momento. El pasado se hace largo y el futuro demasiado lento. El instrumento que toco está desafinado. Cuántas cosas que he perdido, cuántas cosas que he ganado. Y la esperanza en el cajón para otro día. La ilusión se ha fugado con los sueños que quería. Y un buen día me tendré que acomodar, o la tapa de mi seso corre riesgo de estallar. La adversidad es la vecina de acá al lado. Cuántos amigos perdidos, cuántos que están desgraciados. Y ni siquiera con la muerte todavía tengo ese mensaje que deseaba suerte. Pero al verte todo será mejor. Solo hay una cosa buena que está a mi alrededor. Es la fe por un porvenir mejor. El invierno mi heladera y el verano mi calentador. El hacedor sabe muy bien lo que hizo. Solo llegar hasta él con esfuerzo y sacrificio. Manifiesto lo que pasó y nos pasó. Muchas cosas que dan bronca a la madre que los parió. Un consejo para el que quiere y le llegó. Tan solo una mentira y la confianza se perdió. La verdad es lo único que somos. No sé si habrá sido Cristo o venimos de los monos. La realidad es lo que no varía. La fe y la voluntad creo que nos salvaría. Y un buen día reinaría la armonía. El día de mi muerte no sé qué me llevaría. Un par de guantes para guantear por el hacedor. Y por si hay comida, mi cuchillo y tenedor. Un consejo para el que escuche y para mi hijo: mantenga sus sueños en un punto fijo. Y me aflijo el no poder verlos crecer. Váyanse a dormir antes del amanecer. Deja siempre una bendición y no es cuestión de religión. Se agradece y se bendice al que da de corazón. No a la intolerancia ni a la discriminación. Antes de hablar de alguien, ponete en su posición. Hijos míos, el camino del guerrero es luchar contra uno mismo, no pelear con un tercero. El esmero te dará satisfacción. No teman ni duden, de manos de la razón el corazón escuchen. No mueran en el alcohol, porque siempre al otro día, si no llueve sale el sol. Sean siempre honestos, el trabajo dignifica. Lo que entra fácil es la pulga que nos pica, y esa picazón el dinero no la quita. Solo arrepentirse y hacer una buena acción. Vinimos a llenar el alma, no a comprar una mansión. Así suena. Esto es poesía y resistencia. Espero que lo entiendan y mi muerte no es en vano. Podrán ver mi sonrisa en la cara de mis hermanos. Y mientras yo viva, escucharán mi reclamo. CB Arte Estudios. Así suena. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Un placer realmente estar en su programa y poder difundir esto que hacemos y que muchos se sienten representados. Yo digo que son talentosos. Vos te he oído decirlo varias veces que talentos en Argüello sobran. Sí. ¿Es verdad? No sé si yo o nosotros somos talentosos, pero que hay muchos talentos. Hay mucho talento en Argüello. Hay mucha pasión en Argüello. Muy bien, qué bueno eso. ¿Y esto cómo surgió que ustedes se pusieron a hacerlo? Sé que hay un hermano más que lo hace también. A veces se suma tu mamá. Sí, también en los coros. Muy bien. ¿Y esto surgió por buscar trabajo o por canalizar el mensaje? Y bueno, es una suerte de canalización. Yo siempre escribí, no sabía de qué, desde chico que escribí, no sabía qué escribir, qué género, si cuento, poesía. Y me llegó este ritmo nuevo, contemporáneo, y pensé como herramienta de difusión. Hoy en día ya es más fuerte el rap, pero en ese momento no tanto. Y bueno, se sumó Lautaro, que estaba enloquecido por futbolero sos vos, ¿no? Por hacer algo conmigo, entonces fue un placer. Mi hermano, mi familia, es un placer. Sí, son muy parecidos, la verdad. ¿Y cómo compite, por ejemplo, con el cuarteto esto? Y bueno, hoy en día está más difundido, así que se hace lugar, porque creo que es un género que ha roto la barrera de lo social, de lo cultural, muchas barreras. Hay de todo tipo de raperos sociales, raperos hasta que cantan de videojuegos, así que este género ha roto esas barreras. Les quiero contar que Matías está dando un taller
en una escuela en el IPEM. En el IPEM 18 y los sábados en el CAJ del IPEMIT anexo 404. Y esto es darle la opción a los chicos del secundario que puedan empezar a hablar. Y es muy conmovedor los testimonios porque chicas que dicen, desde que voy al taller a rapear con Matías, mi vida cambió, empecé a estudiar, empecé a ordenar mi vida. Quiere decir que tu mensaje cala hondo. Y sí, la verdad, ese testimonio de mi alumna lo absorbí así cuando lo dijo y para mí es un placer enorme que no me cabe en el pecho que lo nuestro llegue así a los chicos y los incentive a esas cosas o los represente en esa forma. Es un placer enorme. Bueno, si el rap los puede ayudar a decir sus problemas, a no acudir al alcohol o a las drogas, bienvenido el rap en Córdoba. Sí, no solo en Argüello. Bienvenida la expresión para todos los jóvenes que están ahí entre que pisan la línea o de largada y no salen. Aprovechen esta oportunidad, es esta vida, no otra. Y bueno, todos tenemos lugar a expresarnos, hay que buscar la forma de decirlo. Todo es válido. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Can. Seba, no sé si usted termina este programa. Si de golpe personalidades como Matías y Lautaro y esta experiencia que están haciendo de abajo hacia arriba se volviera la regla y no la excepción, Argentina cambiaría mucho. No sé si ustedes se han dado cuenta que el mensaje central de este programa, tanto de Manuel Tagle, de los raperos y de todos los videos que hemos puesto, es que si seguimos esperando que la cosa venga de arriba hacia abajo con protección, con regulaciones y demás, esto no camina. Es más, de arriba hacia abajo viene mucha corrupción y cosas. Pero si nos imaginamos que el destino del país depende de nosotros, de abajo hacia arriba, esto puede cambiar muy rápidamente, porque como siempre dice Carmen, la potencialidad del abajo es impresionante. Lo único que tenemos que hacer es abrirle las tapas y que se eyecten, que surja para arriba. Si usted tiene la posibilidad de darles una mano a Matías y a Lautaro, no deje de dárselas, porque así como en un momento Mariano Berlín surgió como una estrella, no vaya a ser cosa que aquí tengamos la estrella de la zona norte, de la zona de Argüello, una zona complicada de la ciudad, pero también con un gran potencial. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Buenas noches. Los autos evolucionan, el lugar donde encontrarlos también.